gusto recibir al presidente del Consejo Directivo, el doctor Guillermo Dillero. Él es médico inmunólogo, docente, hematólogo, oncólogo e investigador. Ha sido premiado y reconocido por sus investigaciones sobre leucemia en Francia y en Uruguay. Además fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de la República. Durante décadas ha trabajado para lograr la instalación del Instituto Pasteur en el Uruguay, lo que finalmente se logró en el año 2006. Fue director ejecutivo del instituto hasta el año 2011. Hoy su cargo lo ocupa Luis Barbeito. Vamos a hacer un poco de historia al recibirlo. Bueno, ¿cómo arrancó esta idea del Instituto Pasteur? ¿Por qué se me ocurrió esta idea del instituto? Porque yo veía una cosa que me impresionó mucho. Llegaban al instituto y a mi laboratorio, yo dirigí durante 25 años una unidad del Instituto Pasteur, y llegaban investigadores jóvenes de América y muchos de Uruguay por razones de vinculación. Y yo veía que llegaban y en 3 meses se integraban, estaban completamente implicados y con resultados. Y entonces yo decía, bueno, incluso con mejores resultados yo diría que los estudiantes franceses. Entonces yo decía, bueno, no puede ser que los uruguayos sean más inteligentes que los franceses, como los franceses no son más inteligentes. Entonces, ¿cuál era la razón? Y la razón es que la gente esta que llegaba había sufrido un proceso de selección negativa, como yo llamo, porque tenían tantos inconvenientes, tantas dificultades que atravesar para poder llegar a hacer investigación. Había una tal motivación y pasión en esa gente que hacía que cuando llegaban a un medio muy propicio, inmediatamente explotaban. Yo les decía los mutantes, porque un mutante cuando uno lo pone en cultivo explota, ¿no? Y entonces, una idea de si esta gente pudiera tener las posibilidades, los recursos que hay en los países desarrollados, en el cual usted tiene laboratorios constituidos, está toda la infraestructura para hacer, van a explotar. Y ahí vino la idea de hacer un Instituto Pasteur en Montevideo. Y de ahí surgió y empezó a avanzar la idea. Al principio tuvo algunas dificultades. Posteriormente llegó el gobierno del doctor Jorge Valle, que apoyó con mucho entusiasmo esta iniciativa. Conseguimos que el gobierno francés donara 5 millones de euros, que fue con donación de deuda, y eso dio el puntapié inicial. El Parlamento aprobó la ley de creación del instituto por unanimidad de todos, de las 2 cámaras. Se aprobó en 48 horas la creación del instituto, y bueno, y ahí nació el instituto y empezó a funcionar. Y hoy hay 190 personas trabajando en el instituto. Me gustaría que nos cuente un poquito más los vaivenes y todos los pormenores, ¿no? Me imagino de ese instituto francés, instalarlo en Montevideo, con todo lo que eso requiere. Me imagino como ese encare a la hora bueno, en su momento estaba el presidente Jorge Valle, pero de entender de que el estudio científico era importante para nuestro país. ¿Cómo se da eso? Y bueno, pero esa es una batalla que estamos dando desde hace 30 años. En el año 1982, con 2 colegas, José Arocena, que es sociólogo, y Alberto González, que era informático, nosotros estábamos viviendo en Francia en ese momento y veíamos lo que estaba pasando con la sociedad del conocimiento, esa revolución que se estaba produciendo en los países industrializados, y veíamos con mucha angustia, nuestro país estaba en las tinieblas del periodo militar y que no había ninguna preocupación. Entonces escribimos un pequeño libro que publicó Banda Oriental, que se llamaba Uruguay año 2000, el desafío de la revolución científico-tecnológica. Y entonces ahí vino la idea de constituir, de empezar a trabajar para constituir ciencia, para que el Uruguay tuviera las bases para progresar en ciencia y tecnología. Y la verdad, después pudimos participar, tuvimos la suerte de participar en la creación del PDCIBA, que es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Ese programa, el PDCIBA, nosotros participamos en la creación de la rama biología, junto con el doctor Caldeiro García, el doctor Garciaos, los 2 lamentablemente han fallecido, son bastante mayores que yo, y con el doctor Escasoquio. Y ahí seleccionamos las personas que podían ser
directores de laboratorios, dirigir programas de investigación. Y a la salida de la dictadura, no pudimos seleccionar más que 14 investigadores, con criterios sumamente flexibles. No pedíamos gran cosa, realmente poquitito. Solamente había 14. Y en el país, a la salida de la dictadura, no había más de 40 investigadores. A la salida de la dictadura. Hoy, gracias al PDCIVA, gracias a la creación de la ANI, a todos los esfuerzos que se han hecho, tenemos 1.600 investigadores. Investigadores de gran calidad. Yo les puedo asegurar que la gente joven que está trabajando en el instituto en estos momentos son gente con un potencial enorme. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lograr que esa gente se inserte, lograr que eso se vuelva una cosa sólida, una cosa perdurable. Tenemos ahora un investigador cada 1.000 habitantes. Los países que han conseguido desarrollarse tienen entre 3 o 4. Es decir que todavía faltan. ¿Y qué se necesita para lograr ese objetivo? Y bueno, se necesita nosotros ahora, yo formo parte de la Academia de Ciencias, y la Academia de Ciencias inició toda una movida para conseguir que los candidatos presidenciales, fuimos a visitar a todos los candidatos presidenciales y les propusimos un texto de acuerdo que fue firmado por los 4 candidatos. No hubo ninguna dificultad, todos los candidatos estaban de acuerdo. Lo primero que se necesita es aumentar los fondos. Uruguay está gastando menos del 0,4% en ciencia y tecnología del PIB. Países como Corea y Finlandia gastan más del 4%, 10 veces más. Y países como Brasil gastan más del doble que nosotros, Colombia también, Argentina gasta más, Chile gasta más. Somos de la región los que estamos más rezagados. Y con ese poco gasto se han logrado resultados extraordinarios. Entonces, la idea es ir aumentando el producto, el porcentaje, por deslizamiento, para llegar a 1% en el año 2020. Y eso todos los candidatos presidenciables se comprometieron. Y después, ¿pero es solo una cuestión de dinero o hay que también hacer un clic en el encare? No, está el dinero, eso es muy importante, porque tenemos que tener más dinero para más becas, tenemos que tener dinero para más formaciones, ese dinero se utilizaría también para hacer volver muchos investigadores que tenemos en el exterior, sobre todo investigadores jóvenes que están en edad de volver. Hay otros ya que va a ser más difícil. ¿Y eso que se quiere traer, se banque por una cuestión económica simplemente? Se van los investigadores, más que por una cuestión económica que también cuenta, es por una cuestión de posibilidades. Un investigador lo que quiere es poder realizar su trabajo en las mejores condiciones. Y por eso es que en el Instituto Pasteur, eso es una cosa que hicimos, que es tener plataformas tecnológicas. Hoy en el Instituto Pasteur de Montevideo se puede hacer cualquier cosa, cualquier técnica hoy se puede desarrollar, y el país en eso ha progresado, porque no es solo el Pasteur, está el Clemente Estable, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias, hay muchos lugares hoy donde en Uruguay se puede hacer. Entonces, si a eso le agregamos más posibilidades para los jóvenes, formar más jóvenes, y después la otra cosa que tenemos que lograr es insertar esas capacidades que estamos creando en la producción del país, en mejorar el sistema productivo. Y eso, por ejemplo, para mí, hay un programa que es emblemático para mí, que es el programa de energía que se ha hecho en el Uruguay. Pocas veces he visto un programa sectorial tan exitoso. La persona que lo dirige, el ingeniero Ramón Méndez, ni siquiera sé si es ingeniero, cuando yo lo conocí en París, cuando él hizo su doctorado, él es físico teórico, era físico teórico en esa época. Le confiaron esta tarea y logró hacer una cosa formidable, que fue hacer trabajar científicos básicos con ingenieros y asociando 3 entes como UTE, OCE y ANCAP, y se ha hecho un programa que es absolutamente emblemático. Ese tipo de programas sectoriales tenemos que hacerlo en otros niveles. Por ejemplo, el otro día hicimos en el Pasteur esa reunión del lanzamiento de la genómica. Hoy la genómica es una revolución en la medicina. Va a revolucionar completamente,
Usted fíjese, el primer genoma humano que se hizo en el año 2002, entre 2002 y 2005. Costó $3.000 millones y llevó 3 años hacerlo. Hoy, con la tecnología, salió un sistema de secuenciación ultra rápido del ADN. Hoy se puede hacer un genoma humano en 3 semanas y por $1.000. Entonces, ¿qué pasa? En un futuro, muy probablemente, el genoma va a ser un examen corriente que se va a hacer a todo individuo. Y a través del genoma, ¿qué se puede saber? Y se puede saber qué propensión tiene usted a desarrollar ciertas enfermedades. Ojo, propensión no quiere decir que usted la vaya, quiere decir que usted tiene más chances que yo. Estar atentos a... Ahí está. En algunos casos, como es el caso tan conocido del cáncer de mama de Angelina Jolie, la posibilidad de desarrollo es muy alta de cáncer de mama, y por eso ella, usted sabe que se hizo la bimastectomía. Pero y en otros casos también hay una alta capacidad de predicción. Y hay otras enfermedades en que la predicción es menor. Pero entonces un médico que enfrenta eso, que va a tener ese dato de la persona, puede adaptar y lanzar una medicina totalmente distinta, que es una medicina personalizada, es decir, que va a estar dirigida a usted. En segundo lugar, es una medicina predictiva, y preventiva. Esa medicina preventiva de tanto se habla, ¿no? De que va hacia ahí todo. Es que eso es lo más económico. En medicina lo más económico es prevenir. Y participativa, porque hoy se acabó aquello de que el médico dice y el paciente no tiene más que obedecer. Hoy los pacientes están informados. Están informados, vienen habiendo leído internet sobre su enfermedad, Wikipedia. Entonces, el médico tiene que hacer participar al paciente. Ahora, usted fíjese ese cambio, ¿no? Yo decía, no quiere decir que haya que hacerlo el otro día, por ejemplo, si quisiéramos, podríamos hacer el genoma de todos los niños que nacen en Uruguay. Son 40.000. Y podríamos tener, bueno, hay que ver, pues todo eso... ¿Cuánto falta para eso, para que sea una realidad en nuestro país? Eso se puede hacer mañana, si usted quiere. Nosotros tenemos las condiciones para hacerlo. El problema es que una cosa de esas tiene que pasar por los comités de ética, porque, ojo, ahí empiezan cosas muy complicadas. Esa información, por ejemplo, ahora en el Pasteur, nosotros, el doctor Naya lo dijo el otro día, tenemos previsto hacer 50 genomas humanos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a haber 250 candidatos. Y todo va a ser anónimo. Y nadie va a saber si realmente le tocó o no, porque va a ser en forma, son candidatos, son gente, dadores voluntarios, ¿verdad? Porque esos datos tienen que ser manejados con una confidencialidad extrema, pues si caen en manos de una compañía de seguros o de un empleador, claro, pueden ser empleados. Entonces, además, hay mucha gente que tiene el derecho de decir, yo no quiero saber. Es un derecho, ¿no? Entonces, todo esto plantea nuevos problemas. Pero usted se da cuenta el cambio que va a introducir esto. Impresionante. Tenemos que ir redondeando, pero una última chiquita que lo quiero hacer. Hablaba de los estudiantes o los profesionales que ya están en el extranjero y que quieren traerlos. Usted estuvo muchísimos años trabajando en Francia. ¿Por qué eligió volver a nuestro país? Y por el Instituto Pasteur. Porque cuando Louis Pasteur fundó el instituto tenía la vocación de difundir la ciencia por el mundo. El Pasteur decía, la ciencia no tiene fronteras y tenemos la obligación de difundirla por el mundo. Y hoy hay en el mundo hay 31 institutos Pasteur y esto formaba parte de un programa. Y además para mí era el sueño, porque es verdad, hay mucha gente que me ha dicho, pero qué sacrificio que has hecho volviendo al país, dejando, no. Para mí fue realizar un sueño que yo tenía, que era de volver y que de alguna manera en un momento se me impidió de poder seguir en el Uruguay por las razones que todo el mundo conoce. Y para mí volver al Uruguay y hacer esto ha sido una de las cosas que realmente me han dado más gusto en la vida. Doctor, muchas gracias por estar esta tarde aquí en El Observador TV. El gusto es mío. Poder llegar a hacer investigación, había una tal motivación y pasión en esa gente
que hacía que cuando llegaban a un medio muy propicio, inmediatamente explotaban. Yo les decía los mutantes, porque un mutante cuando uno lo pone en cultivo explota, ¿no? Entonces, una idea de si esta gente pudiera tener las posibilidades, los recursos que hay en los países desarrollados, en el cual yo diría que los estudiantes franceses. Entonces decía, bueno, no puede ser que los uruguayos sean más inteligentes que los franceses, como los franceses no son más inteligentes. Entonces, ¿cuál era la razón? Y la razón es que la gente esta que llegaba había sufrido un proceso de selección negativa, como yo llamo, porque tenían tantos inconvenientes, tantas dificultades que atravesar para poder durante 25 años una unidad del Instituto Pasteur, y llegaban investigadores jóvenes de América y muchos de Uruguay por razones de vinculación. Y yo veía que llegaban y en 3 meses se integraban, estaban completamente implicados y con resultados. Y entonces yo decía, bueno, incluso con mejores resultados. Finalmente se logró en el año 2006. Fue director ejecutivo del instituto hasta el año 2011. Hoy su cargo lo ocupa Luis Barbeito. Vamos a hacer un poco de historia al recibirlo. Bueno, ¿cómo arrancó esta idea del Instituto Pasteur? ¿Por qué se me ocurrió esta idea del instituto? Porque yo veía una cosa que me impresionó mucho. Llegaban al instituto y a mi laboratorio, yo dirigí. Es un gusto recibir al presidente del Consejo Directivo, el doctor Guillermo Dillero. Él es médico inmunólogo, docente, hematólogo, oncólogo e investigador. Ha sido premiado y reconocido por sus investigaciones sobre leucemia en Francia y en Uruguay. Además fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de la República. Durante décadas ha trabajado para lograr la instalación del Instituto Pasteur en el Uruguay, lo que